96, vamos a cantar todos juntos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba cena rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro de este alba vislumbrar, siempre habremos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos a cantar una más, la página 86. La página 86. La página 86, vamos a cantar todos juntos. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor. Fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna, en Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad. Su plena abundancia es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna, cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor.
allá el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Hola, buenos días. Uy, buenos días. Mejor. Espero que se encuentren todos bien. Sean bienvenidos en este día a seguir conociendo y aprendiendo a través de la palabra de Dios. Por favor, antes de comenzar, vamos a apagar los teléfonos móviles o colocarlos en modo silencio. Tampoco los dejaremos en la mesa para que si vibran o algo no nos vayan a molestar. Les recuerdo que no podemos ingerir ningún tipo de alimentos dentro del salón, solo agua, por favor. Vamos a hacer la recitación de los versículos, comenzando con el versículo de la semana pasada, que se encuentra en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Este vamos a repetirlo 2 veces. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó el amor de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obra de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Ahora el versículo de esta semana, también 2 veces, se encuentra en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Por el que, capítulo 1, versículos 8 y 9. Lo siento. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso. La fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y ahora podemos leer el versículo de la próxima semana una sola vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahora los hermanos del coro nos han preparado una alabanza. Por favor, escuchemos con el corazón. Y seguidamente tendremos la oración y la palabra del pastor Pablo Moon. Gracias.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok. Ya vamos a saludar, hermanos, los unos a otros. Por favor. Primero doy gracias. Ayer había boda, hermano Julián y hermana Diana, que los jóvenes han trabajado mucho para preparar boda. Muchas gracias. También muchas hermanas han compartido todo, participar todo. Muchas gracias. Creo que ellos han recibido muchos gracias por medio de hermanos. Ayer yo hablaba con ellos, estaban contentísimos, su familia también, por eso en vez de ellos yo doy gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Ya, vamos a orar y empecemos. Santo Dios, misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos con tu evangelio, con tu misericordia del mundo malvado y del pecado. Gracias por darnos la vida eterna y esperanza gloriosa de ir al cielo. Señor, nosotros antes éramos mundanos, pecadores, no conocíamos tu gran misericordia, tampoco tu gran amor. Solo pensando las cosas vanas del mundo, trabajamos, vivíamos solo para satisfacer nuestro deseo de carne. No sabíamos qué es el propósito de nuestra vida, tampoco gozo verdadero ni esperanza verdadera. Pero Señor, tú nos llamaste con tu evangelio, nos ha dado tu gran misericordia, tu salvación, por eso ahora somos benditos, Hijo de Dios, renacidos. Señor, muchísimas gracias. Nuestra esperanza todo está en lugar celestial. También gracias, Señor, tú por nosotros has preparado tu iglesia, cuerpo de Jesús, los hermanos amados y Santa Biblia, tu palabra santa. Señor, gracias. Nosotros cada día, meditando tu palabra, caminamos en este mundo. También con tu palabra, nosotros anunciando evangelio, vivimos en este mundo. Muchísimas gracias. Utilízanos preciosamente por tu evangelio. Sobre todo, tú quieres que nosotros todos seamos santos, nuestra vida práctica. Señor, no solo somos hijo de Dios, solo con boca, sino también prácticamente queremos vivir como hijo de Dios. Señor, danos tu palabra, danos tu amor, tu poder para que nosotros caminemos correctamente en este mundo como hijo de Dios. Ale de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos compartir tu gran misericordia con ellos. Queremos compartir esa gran felicidad con ellos, Señor, trabajando, obrando entre nosotros. Sálvales, guíales, por favor. Donde quiera se predican tu palabra, evangelio, Señor está con ellos, sobre todo con los hermanos que se sacrifican por tu evangelio. En este momento estamos en presencia de ti para alabar a ti, para aprender tu palabra. Señor, está con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30.
San Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Vamos a leer primero yo un versículo, segundo ustedes todos juntos, otros versículos. Ya primero yo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y yo recojo donde no esparcí? Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Verso 30, vamos a leer juntos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros cada los domingos nos reunimos en la iglesia. ¿Para qué? Primero para aprender palabra, voluntad del Señor con esta palabra, aplicando en nuestra vida, reflexionando nuestra vida, corrigiendo nuestra vida para caminar correctamente según palabra de Dios, ¿no? Primero, para recibir salvación, cada uno tiene que aprender la palabra de Dios, porque solo palabra de Dios puede salvarnos. Y segundo, para llevar la vida cristiana correctamente, tenemos que aprender a acercarnos a la palabra de Dios. Porque sin palabra, sin reunión, nadie podría caminar correctamente según voluntad de Dios. Yo no digo como antes yo expliqué, los religiosos judíos, también en este mundo, en cristianismo, los religiosos. Solo domingo viene a iglesia, canta, escuchan poco, pero en el mundo viven para satisfacer su deseo de carne. Eso no es la vida cristiana. Porque Jesús le prendió mucho a los religiosos. De su boca alaba a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Siempre primero importante, corazón, ¿no? Entre los hombres también, igual, corazón primero importante. Aunque no tiene corazón, amor puede dar regalo,
pero aunque regalo pequeñitos, con corazón da, es muy bueno. Siempre Dios mira el corazón primero. Nosotros andamos ante Dios. Estemos aquí en la iglesia o estemos fuera de iglesia, siempre pensamos, estamos delante de Dios. Así pensando, caminamos. Sabemos nosotros muy bien, antes estamos en el mundo no conociendo a Dios, trabajamos mucho para satisfacer nuestro deseo de carne, pero no podíamos obtener ninguna cosa. Solo sabiendo una cosa, el mundo está lleno de maldad, violencia, sufrimientos, cosas vanas. Con estos queríamos satisfacer nuestro corazón, todo el mundo igual, pero al final entendimos que con estos no puedes satisfacer, llenar nuestro corazón. En aquel momento Dios nos llamó con su evangelio, nos ha dado su vida eterna, su gloria eterna, es decir, su amor eterno, bendición celestial. Por eso nosotros caminamos en este mundo con su palabra, según su voluntad. Según su voluntad nos reunimos juntos, alabando a Dios, queremos llevar la vida cristiana correctamente. En este mundo hay muchos religiosos. Hoy yo, por ejemplo, quiero predicar sobre segunda venida del Señor. Hoy alguna parte teóricamente o otra parte prácticamente, tenemos que conocer alguna parte, por eso hoy voy a explicar. Según Apocalipsis, nosotros vimos en época de la Odisea. Es iglesia la Odisea, los creyentes, pero antes de venir Jesús, los creyentes, aunque fuesen verdaderos, serían mezclados con mundanos. Aparentemente, sí, creyente, pero realmente como mundano viven en este mundo. No caliente ni frío, como tibio, ¿no? Amando a Dios también ama al mundo. Así vive en este mundo. Por eso, la Biblia ha explicado, los creyentes verdaderos son sal, ¿no? Sal del mundo, ¿no? Entonces, sin sal, mundo sería más corrompirse. Los pecadores mundanos no tienen vida eterna, ni la verdad, ni palabra de Dios, entonces vive en pecado, eso es normal, eso, ¿no? Los hombres, quien no conocen a Dios, vive en pecado, corrompido, eso es normal, es todo eso. La Biblia nos enseña. Pero ¿qué es problema? Confesando fe, soy cristiano. Cristiano significa renacido, hijo de Dios, permanece al lugar celestial, cielo, pero vive como mundano, amando al mundo, cosas vanas del mundo. Eso es problema. Los judíos esperaban mucho que venida de Cristo, época de Jesús, porque ellos habían conocido la palabra de Dios. Dios enviaría a Salvador, a Cristo. Por eso ellos esperaban, sinceramente. Cuando Juan el Bautista predicaba palabra de Dios, los judíos enviaron las personas y preguntaron, ¿tú eres Cristo? Porque judíos esperaban a Cristo. Teniendo la Biblia, haciendo el rito religioso, esperando a Cristo. Vivían así, pero Cristo llegó, vino su tierra, pero entre ellos ninguno recibió a Cristo. ¿Por qué? Como 3 tipos de judíos la Biblia explicados. Uno, fariseos. Tiene doctrina sana, aparentemente correcta. Su doctrina, palabra verdadera. Pero, ¿qué? Formalistas.
formalismo, ¿no? ¿Conocen, no? Solo buscando ritos religiosos. Aparentemente muy piadoso, pero su corazón está lejos del mundo, lejos de Dios. Y saduceos eran sacerdotes muy religiosos, pero ellos aman al mundo, solo creían una parte de la palabra de Dios, toda su esperanza pusieron en la tierra. Y otros grupos, total mundanos, siendo judío por Dios, pero total mundanos, como ateos viven en este mundo. De hoy en día también igual. Ustedes también, cada uno tiene que examinar a ustedes mismos, porque nadie sabe su corazón, pero Dios sabe. Dios sabe. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde ha puesto su corazón? ¿Con qué esperanza yo estoy viviendo en este mundo? Cada uno examinando tiene que vivir. ¿Por qué? Está muy cerca de venida del Señor y nosotros sabemos como época de venida del Señor, los creyentes también, como se han mezclado con el mundo, no tiene en su corazón anhelo de Dios, palabra de Dios, siendo hijo de Dios, vive como mundanos. Época de Noé, porque ha empezado juicio, usted sabe. Génesis capítulo 6 sale juicio de Dios, diluvio Noé. ¿Por qué? Capítulo 5 explicando una genealogía de hijo de Dios. Ellos entrando capítulo 6 mezclado con mundanos. Pues no hay sal aquel momento, aquel mundo. Mundo de entonces. Entonces Dios no podía tener esperanza, por eso empezó a juzgar. Diluvio Noé. Israel, ¿por qué juzgado? Israel, no sé palabra correcta, pulganos, no sé, normal, que gente, pueblo, ya vive en pecado, ya, sí puede ser, pero pecado hasta templo de Dios entrados, época de Jeremías, porque Dios no puede soportar más, por eso llamó Babilonia, por eso destruyó templo y Josué a todos judíos, ya así. Última época también igual. Nuestra época, nosotros aprendemos las señales de última época, ya cómo sea cumplida, y también hablando con las personas del mundo, solo está lleno de su corazón avaricias, placeres, solo deseo de este mundo. Yeah. Y también está lleno de violencia, guerra, dolores, enfermedades. Todo nos enseña estos. Las señales de última época están cumpliéndose. Entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir? Como palabra de Dios, muchísimos sitios explicados. Velad, creo que han escuchado, ¿no? Jesús, sobre todo Él ha dicho muchísimo. Velad, sed, ¿qué? Sobrios, esta palabra. Él ha dicho muchísimas veces, Jesús, velad y sed sobre. ¿A quién dijo esta palabra? A los creyentes, discípulos. ¿Por qué? Muchos creyentes duermen, muchos. Velad y sed sobrios. De hoy yo quiero explicar este tema como título de hoy. Prepárate para la venida del Señor. Con este texto, pero hoy yo explico poco este texto. Esto siguiente domingo yo explicaré. Texto, detalle, aprenderemos siguiente, otro domingo. Pero hoy, aquí, tema, todo el mundo sabe, San Mateo capítulo 25, 3 parábolas, todo sobre de la venida del Señor. Por eso, la venida del Señor, este tema, ustedes necesitan conocer un poco más detalle. Creo que han escuchado mucho, pero
necesitan con varias palabras, entiendan y conozcan bien. Por eso yo hoy primero ese tema quiero explicar para ustedes. Vamos a ver aquí versículo 14. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí sale un hombre, indica Salvador Jesucristo. Rey, aquí un hombre. Ya. Si pueden subrayar un hombre, aquí importa un hombre. Y les entregó sus bienes. ¿A quién? A sus siervos. Aquí sale otros siervos y sus bienes. Versículo 15, explicado, a uno dio 5 talentos y a otro dio a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Aquí sale palabra conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Qué son estos? Eso no es tema de la salvación, ¿vale? Salvación no importa su capacidad. Siendo siervo conforme a su capacidad es otro tema. Pero a través de esto también entre tres, que sirvo, quién salvo, quién es no lo salvo. Y sí, podemos saber. Pero aquí no es tema de la salvación, pero el Señor quiere explicar otra cosa también. Eso otro domingo yo voy a explicar. Aquí dice a cada uno conforme a su capacidad, como Romanos capítulo 12, versículo 3 explicados, que a la medida de su fe. El Señor dio talento, don. Entonces, cuando ustedes lean aquí capítulo 25, 3 parábolas, hay que leer bien, por favor, porque muchos con este texto malinterpretar caen en error. Primero, esta palabra el Señor dijo a los judíos, porque ellos esperaban a Cristo, servían a Cristo, pero no eran salvos, muchos. Entre ellos sí, creyentes verdaderos. También esta palabra todo nos ha dado a nosotros, a los gentiles, también a los creyentes. Por eso, pensando estos, tenemos que leer uno a uno. Aquí, por ejemplo, vamos a comparar poco para entendamos bien. Aquí sale conforme a su capacidad. Entonces, uno, 5 talentos. Otro, 2 talentos. Último, tercero, 1 talento, ¿no? Vamos a ver, San Lucas, capítulo 19. San Lucas capítulo 19, verso 11 al 13. 11 al 13. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble, aquí también sale, un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos, aquí también siervos suyos, les dio 10 minas, es decir, 10 siervos, 10 minas, es decir, cada uno una, ¿vale? Les dijo, aquí dice palabra, negociad entre tanto que vengo. San Mateo capítulo 25 también igual, negociar entre tanto que vengo. Pero aquí cada uno una mina, allí según su capacidad. Eso diferencia ya. Ya está aquí entendido, ¿no? Ok, ya, vamos a ver. Toda la Biblia da testimonio de Cristo Jesús. ¿Vale?
Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado la Biblia, palabra de Dios? Para dar testimonio de Cristo, Jesús, Salvador, como en San Juan capítulo 5, versículo 39. Entonces, Jesús, protagonista de la Biblia, que es un libro más importante de la historia. Cristo, protagonista de la Biblia, y Él, Señor de historia, Señor del día de reposo, Él ha subido por encima de los cielos. ¿Por qué? Eres creador. Ya, la Biblia enseña esto. Entonces, cuando leemos nosotros la Biblia, sí, todo podríamos encontrar cada versículo, vocabulario que Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña una cosita. Aunque un Cristo, un Salvador, Él debe venir 2 veces en este mundo. 2 veces. Primero, para salvar a los pecadores, como profeta. Segunda vez, como rey, Él debía venir para juzgar a los pecadores. Así explicado. Entonces, toda la Biblia enseña, Cristo, eres, ¿usted sabe palabra Cristo original qué? Griego, Cristo, ¿qué significa? Pastor, Salvador. No. Ungido, ¿vale? Cristo, ungido. ¿Sí? Responda, por favor. Gracias. Ungir, aceite, ungir, ungido. ¿Por qué ungido? Antiguo Testamento, solo 3 tipos de personas fueron ungidos. ¿Por qué? Dios para estar con ellos. Dios trabajar por medio de ellos. Solo 3 tipos. ¿Quién? Profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué solo ese 3 tipos de personas Dios ungió a ellos? ¿Por qué? Para explicar papel de Cristo, su obra. Porque Cristo, eres profeta, eres sumo sacerdote y rey, para explicar su obra. ¿Vale? Entonces, la Biblia nos enseña Cristo, cuando vino a este mundo como siervo, profeta. Él predicaba, anunciaba evangelio, voluntad de Dios, enseñaba, pero Él, como un sacrificio, murió. Ahora, como sumo sacerdote, ora por nosotros, trabaja para salvar a los hombres, para guiar a los salvos, trabaja como sumo sacerdote. Él, cuando cumpla tiempo, Él vendrá como Rey de Reyes para juzgar al mundo. Ya, ¿por qué yo explico esto? Cuando leemos la Biblia, sí, explicado su muerte, su salvación, su sacrificio, pero un montón de sitios, más que su sacrificio y muerte, explicado su segunda venida. ¿Saben ustedes estos? Por ejemplo, San Mateo, solo San Mateo leemos, no solo 2 sitios, desde el principio hasta el final sale un montón de sitios, su segunda venida. Muchísimo. Por eso, cuando también explicaba la Biblia a sus discípulos, Él explicó sobre su sufrimiento, a la vez su gloria también, ¿no? Entonces, ustedes, muchos, alabando a Dios, ¿por qué? Señor le ha dado la gracia de la salvación cuando vino Cristo en este mundo primeramente. Señor, gracias. Pero, como los judíos no preparaban su venida, su segunda venida. Ya vamos a ver, San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 25, 26, 25 y 26. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿O insensato tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿A quién dijo Jesús? A los discípulos. Estaban 3 años y medio con el Señor. Aprendido muchísimo, pero no habían entendido palabra del Señor. ¿Por qué? Ellos escuchando por estos oídos esa palabra, inmediatamente salió por otros. Porque no tenían corazón, no tenían sabiduría. Yo a veces también, mi corazón también decepcionado cuando hablaba con ustedes algunos. Domingo pasado, ¿usted qué predicó? Aquí estando, escuchan bien, saliendo de la iglesia, ha dejado toda palabra de Dios aquí, iglesia. Los discípulos, por eso Jesús les reprendió a los discípulos, no era necesario que el Cristo primero padeciera esta cosa. Primero hay que padecer. Segundo, entrará en su gloria. Segundo, gloria. Su primera venida, segunda venida. También él explicó aquí. Ya, entonces hermanos, montón de sitios explicado su segunda venida. Hoy vamos solo a pensar, no primera venida, no, segunda venida, ya pensamos hoy. Siempre nosotros hacemos seminario y explicamos primera venida. Nosotros siempre hablamos de su primera venida, pero hoy solo pensamos segunda venida. Los profetas Antiguo Testamento predicaron muchísimo su segunda venida. Muchos libros Antiguo Testamento, sobre todo libros proféticos, salmos, profetizaron muchísimo su segunda venida, más que su primera venida. Nuevo Testamento, muchos profetas, apóstoles, predicaron su segunda venida. Cada libro de Evangelio sale un montón. Libro de Hechos, sí. Romanos, sí explicados. Primera Corintios, Segunda Corintios, montón. Desde capítulo 1 sale. Sobre todo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, explicado. Cada capítulo sale palabra, la venida del Señor. Cada capítulo sale. Ya, yo voy a resumir. Pablo explicaba muchísimo. Santiago explicaba mucho en su epístola. Pedro explicaba mucho su segunda venida en sus epístolas. Juan, él explicaba mucho en sus epístolas. Primera Juan, segunda, tercera y Apocalipsis. Judas, profeta Judas, él, aunque un capítulo, explicaba segunda venida de Cristo. Hebreo, explicado segunda venida de Cristo. Aunque explicado el sacrificio de Jesús, primera venida, pero segunda venida de Cristo. Ya, ¿qué quiere decir? Ya, ustedes. En la Biblia sale un montón de sitios este tema. Entonces, ¿para qué? ¿Solo para nosotros tengamos conocimiento de su venida? No. ¿Para qué? Para prepararnos para su segunda venida. Porque toda la Biblia nos enseña, entre creyentes, incrédulos yo no digo, incrédulos será juzgado, sí. Entre los creyentes, unos será tomado, otros será dejado. Todo explicado así. Por eso nosotros tenemos, siempre que tenemos que pensar este tema, ¿no? Ya, vamos a ver, Pedro. Segunda Pedro. Próximo mes, Academia Bíblica, Segunda Pedro, ¿vale? Lean, por favor. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, todo 3 capítulos explicado su segunda venida. Eso, tema, eso. Segunda Pedro.
Primero capítulo 16, 17. 16 al 18, perdón. 16 al 18, segunda Pedro, capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ya, hermanos, cuando ustedes lean la Biblia, a veces está poco leyendo, poco suponiendo, ¿no? Imaginando algo, suponiendo. Yo también leyendo este versículo pensaba como apóstol Pedro, como si yo apóstol Pedro, por ejemplo, antes de morir Jesús, yo negaba a Jesús. Yo huí. Pero al final, Jesús, como prendido, como castigado, mirando estos, al final, por ejemplo, escuché yo, bueno, como si fuese Pedro, como gallo, canta ya. Aquí la Biblia ha explicado, largamente él lloró. La Biblia ha explicado eso. En presencia de Pedro, Jesús murió. Estaba 3 años con él. Él había visto. Jesús andaba sobre el mar. Él curó leprosos. Él dio a comer 5,000 personas con 5 panes, 2 pececillos. Él levantó Lázaro, que había muerto. Al lado de él había visto con sus propios ojos. Por eso él pensaba Jesús Cristo, pero al final, legando Jesús, él huyó. Pero 3 días después, en su presencia, Jesús resucitó. ¿Ya? ¿Usted alguna vez han supuesto imaginar estos? Delante de mí, Señor resucitó, aparecido. Y mostró su cuerpo, su resurrección. Creo que Pedro también se arrepintió amarguramente. Lo siento, Señor. Yo hice esta culpa, Señor. Así él se arrepintió y después 40 días estaba con Jesús. Escuchaba muchas palabras. Al final, él vio, Señor, subió al cielo y los 2 ángeles explicaba su segunda venida. Todo ya. Entonces, él, teniendo experiencia aquí, escribió este epístola, este tema. ¿Por qué? En aquel momento, algunos falsos maestros entraron en iglesia en el mundo también, negando la venida de Cristo, enseñaba falsas cosas. Por eso aquí él explicaba su segunda venida otra vez. Vamos a ver versículo 16, otra vez, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, por favor, aquí subrayen, palabra importante, con nuestros propios ojos. Pedro había visto con sus propios ojos su segunda venida. ¿Puede ser? Él hace 2000 años murió. Jesús todavía no vino, no ha venido, pero él dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué significa esto? Él
él tomando máquina de tiempo. ¿Puede ser máquina de tiempo? Él viajando. ¿Ha visto él así? No, versículo 17, 18 explicado. ¿Qué significa esto? Versículo 17, 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿Dónde? En el monte santo. ¿Qué indica esto? San Mateo, capítulo 17. Vamos a ver, San Mateo, capítulo 17. San Mateo. Primero San Mateo, capítulo 16, último versículo. Y capítulo 17, así veremos. San Mateo, capítulo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, indica Pedro, Juan, Jacobo, 3. Aquí, que no, 12 discípulos, ya, pero que no gustarán la muerte hasta que vayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino, su segunda venida. Entonces, entre discípulos, 3, Jesús a 3 escogió y mostró su segunda venida. Eso capítulo 17, vamos a ver, 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, indica ese monte, Monte Santo. Se transfiguró delante de ellos y les resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Indica estos, su segunda venida. ¿Usted alguna vez han esperado alguna película muy famosa, especial? Por eso sale tráiler. ¿Sí? Esa película yo quiero ver, ¿no? ¿Sí? Tráiler, ¿no? Eso, tráiler. Vendrá así. Él mostró un momento a sus discípulos, sobre todo a 3. Versículo 5. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí, una vez desde la nube que decía: este es el mío amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro menciona esta palabra. Indica entonces este capítulo. Entonces, Pedro, usted sabe todo la vida de Pedro. Porque él, dejando todos sus trabajos, sus posiciones, porque él seguía al Señor. Así sufriendo, encarcelado, azoteado, al final como mártir, él murió en la cruz. Desde el punto de vista del mundo, él era tonto, ¿vale? Lo siento, era necio. ¿Por qué? Para anunciar la obra de un hombre, un pueblo pequeño, no tiene estudio mucho Jesús. Para él, entregando toda su vida, sufrió, castigado, doliendo, así vivía. Desde este punto de vista, los hombres era tonto, necio eso, nada más. Pero él dio testimonio, su epístola. He visto con mis propios ojos, su segunda venida, con su majestad. No es broma. A través de su vida, su comportamiento, él dio testimonio. Mi testimonio es verdad, eso. ¿Sí? Eso explicado allí. Volvamos. Segunda Pedro, capítulo 1, otra vez. Pero Pedro quiere decir otra cosa aquí.
Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Eso es importante aquí. Pedro quiere decir este versículo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Esto es, la palabra profética. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, ¿qué quiere decir? Sí, con mis propios ojos he visto su majestad, pero vosotros tenéis cosa más segura que la palabra profética. Solo yo he visto con mis ojos, pero solo una vez, pero vosotros tenéis palabra profética, Antiguo Testamento. Un montón de sitios habían profetizado de su segunda venida. Aquí, como he explicado, el día esclarezca y hasta que el día y el lucero de mañana salga en vuestros corazones. En la Biblia estrella, lucero, estrella, pero lucero, aquí lo es lucero de nuestra zona, o lucero que lúcifer, eso no, aquí. Estrella, la Biblia, estrella, siempre como un mensajero, guiador, ¿vale? Como cuando Jesús nació en Belén, estrella, guió ¿a quién? Los magos, ¿no? Como he explicado así. Pero usted no esperaba alguna estrella que en el cielo, aquí dice, esa estrella, bueno, lucero de la mañana salga, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Qué son estos? Comprendiendo la palabra profética correctamente. Eso como antorcha nos guía. Nos ha dado palabra verdadera, palabra clara, Señor, profética. Por eso, aquí Pedro también conocía, creo que mucho, Antiguo Testamento, como había profesado de segunda venida. Y él mencionó otra cosa también, a la vez, capítulo 3. Capítulo 3, en segunda Pedro. Sí, es Pedro, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16. 15:16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, él mencionó epístola de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí mencionando apóstol Pablo, sus epístolas, también mencionado muchísimo, segunda venida de Jesucristo. Todo. Ya, entonces, ahora vamos a buscar un poquito de palabra, porque cuando yo predico siempre ha mencionado, pero ustedes no saben dónde está el tipo de palabra. Entonces, solo unos versículos vamos a buscar, ¿vale? Segunda venida de Cristo. Primero, Ezequiel 37. Hay un montón, pero solo unos versículos. Ezequiel 37. Versículo 21 y 22. 21, 22. Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, 22. Vamos a leer juntos.
Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Cuando nosotros hacemos seminario, a veces buscamos este versículo. Cuando regresa Israel, cuando recupera Israel, en esa época, Cristo como su rey debe venir, como rey. Por eso aquí sale palabra un rey. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Un rey. Cuando Israel hayan vuelto de todas las naciones, nuestra época, ¿no? Otra palabra, Daniel hace explicadas. Los reinos de gentiles, pasando 4 grandes reinos, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Sobre todo Roma, dividiendo en 2 países, al final se levantará 10 países. Esa época, Cristo como rey viene y juzgará a los gentiles. Así, Daniel capítulo 2, capítulo 7, profetizado. Vamos a ver el capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, hace 3 años yo prediqué, un domingo, hace 3 años, podrían ver por internet, sale Daniel capítulo 7 allí, historia futura de los gentiles, desde Babilonia hasta última época, ya profesada aquí. Ya. Cuando Roma se reúnan como 10 países, eso significa Unión Europea. ¿Vale? Como territorio de Roma se levantan, Roma otra vez, al final sería 10 países. Allí se levantarán un hombre anticristo para controlar todo el mundo. Esa época Israel debe volver a su tierra. ¿Quién vendrá a Israel? Aquí explica, versículo 13, 14. Vamos a ver. 13, 14. Hasta 12 he explicado historia de la tierra, en la tierra. Pero desde 13, otro tema. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Jesús, San Mateo 26, menciona una vez esta palabra, un hijo de hombre. Entonces los sacerdotes querían matar a Jesús. Blasfemia diciendo, porque eso indica Cristo, Jehová. Por eso judíos saben de esto, querían matar. San Mateo 26 sale, ¿vale? Y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, es decir, en la tierra, no cielo aquí, dominio aquí en la tierra. Dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Eso, reino milenio, Cristo. Su reino. Seminario a veces he aprendido, ¿no? Estos. Eso no es reino cielo, eso es historia de la tierra. Historia gentil es explicado por profesado, todas cumplidas. Pero última época, Cristo como rey para cumplir su reino, Él vendrá. Ya. Entonces, aquí dice palabra su dominio, su rey, su reino. Aquí sale, ¿no? Una profecía muy famosa, Salmo capítulo 2 por David. Los apóstoles mencionó varias veces este salmo. Vamos a ver, Salmo capítulo 2, para explicar su segunda venida. Salmo capítulo 2.
versículo 6. Salmo capítulo 2, versículo primero, 6. 6. Ya, Dios, Jehová Dios ha dicho aquí, pero yo he puesto, ¿quién? Mi rey sobre Sión, mi santo monte, indicando su hijo. Versículo 7 dijo, mi hijo eres tú, diciendo. Versículo 9. Usted esta palabra, este versículo han escuchado un montón de veces, porque Apocalipsis sale mucho explicando su segunda venida con este versículo. Vamos a ver versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aquí, los quebrantarás con vara de hierro. Eso significa juicio, no es salvación, juicio. Cuando él vino segunda vez, vendrá segunda vez como rey, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Juzgar completamente todos los pecadores, así. Ya. Este tema sale un montón, Antiguo Testamento. Por ejemplo, Zacarías. Cuando él venga, los judíos, todo el mundo mirarán a él, y explicado Jehová, así explicados. Zacarías, ya, última parte del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 14. Ya, primero 12, para que ustedes entiendan bien. Primero, capítulo 12, versículo 10. Zacarías. ¿Han encontrado todo? Zacarías, ¿dónde está Zacarías? En la Biblia. Antiguo, última parte, Zacarías. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Mirarán a quién? A mí. Aquí Dios ha dicho, mirarán a mí. ¿A quién? Traspasaron. Mataron con lanza. ¿A quién? A Dios. Cristo. ¿No? Aquí dice, mirarán a mí, Jehová Dios. Judíos, por eso judíos llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué? Cuando Jesús vino en este mundo como un hombre débil, siervo, manso, humilde. Un rey vino a este mundo como un siervo, humilde, pobre. Por eso los judíos no podían conocer a él. Maltratar. Al final, rechazando a Cristo, mataron a Cristo. Por eso ustedes también, por favor, no miren la esperanza solo su apariencia. ¿Sí? El pobre no tiene mucha riqueza, eso. Ya. No traten así, no ustedes. Sino a su corazón. Su alma hay que ver. Hay que ver. Esta palabra mencionado, Apocalipsis capítulo 7, citados otra vez. Segunda venida de Cristo explicando. Pero aquí vamos a ver, sacar el capítulo 14, para nosotros importante, 14. Última guerra aquí también sale. Última guerra. Aquel momento para ayudar a Israel. Jehová descenderá del cielo. Aquí explicado, versículo 3. Después saldrá Jehová, nombre de Dios Jehová, ¿no? Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 9. Ya para nosotros este versículo importante. 9. Y Jehová será, ¿qué? Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre.
Jehová será rey sobre toda la tierra. Ya. Entonces, Antiguo Testamento, desde principio hasta final, Malaquías, todo explica este tema, sobre todo su segunda venida. Malaquías, último libro de Antiguo Testamento. ¿Están abridos? Profecía, pastor, profecía, yo no me interesa ya, ¿sí? Me interesa muchísimo. Último libro, Apocalipsis, termina, ¿qué? Dios enviará mensajero, ¿quién? Juan el Bautista y Cristo. Así termina. Usted sabe, último libro de la Biblia, Apocalipsis, ¿cómo termina? Vamos a ver, Apocalipsis, último libro, último capítulo, último versículo, 2. ¿Cómo termina? Apocalipsis, ya. La Biblia, último capítulo, último 2 versículos, ¿cómo termina? Vamos a leer aquí. Vamos a leer juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo el breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Explicando su segunda venida. La Biblia ya termina así. Entonces, es tema muy importante, ¿no? Pero ¿por qué no preparan ustedes para segunda venida? Porque vive en el mundo como mundanos. Sí, sabemos nosotros, solo poca gente estará ante el Señor, sobre todo entre creyentes, muchísimos estarán en la tierra. En la tierra. Pensaba era creyente verdadero, pero realmente no era verdadero, no es verdadero. Así explicado la Biblia muchos. Jesús, él explicaba un montón su segunda venida. Los ángeles también explicaban. Los discípulos también predicaban muchos. Por ejemplo, San Mateo, capítulo 13. San Mateo. Capítulo 13. Versículo 47 al 50. 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera al mar otra vez. Así serán al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí sale varios sitios, ¿no? Yo he cogido solo una parte. Entonces yo quiero decir, usted primero, Jesucristo, no solo los profetas. Jesucristo también, él mencionaba muchísimas veces, explicaba muchísimas veces su segunda venida. Toda la Biblia termina con palabras su segunda venida. Los ángeles también explicaban su segunda venida. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 9 al 11. 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos. Entre tanto que él, Cristo, se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones, indicar los ángeles dos, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habías visto ir al cielo. Eso es testimonio de los ángeles. Ya. Resumen, ya otra vez. Toda la Biblia, hasta el último versículo, explica su segunda venida. Montón de los profetas Antiguo Testamento, cada su libro explicaba, profetizaron su segunda venida de Cristo. Jesús mismo, él profesaba muchas veces su segunda venida. También mostró, como yo digo, tráiler. Delante de los tres discípulos mostró, se transfiguró, ya mostró su segunda venida. Explicaba muchísimo. Los ángeles también explicaba muchísimo su segunda venida. Y vamos a ver, apóstoles especiales. Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículos 7, 8. Santiago capítulo 5, versículo 7, 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Él también confió estos en Santiago, ¿no? Mirad cómo la labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es una gran consolación para nosotros, ¿no? Santiago así explicaba. Juan, primero Juan. Después ya Santiago. Primero Juan. Capítulo 2. Versículo 28. Apóstol Juan, ¿cómo explicó? Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, ya indicando hermanos, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste su segunda venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Algunos no ha permanecido en el Señor, está lejos del Señor en el mundo, él tendría vergüenza. Por eso aquí dice, no nos alejemos de él avergonzados en su venida. Capítulo 3, versículo 2, 3. 3, versículo 2, 3. Vamos a leer juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como eres. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como eres puro. Explicando segunda su venida, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Sí. Cuando venga el Señor estará delante de nosotros con nuestra boca, todo tenemos que explicar nuestra vida. Desde el día de nuestra salvación hasta el día que estamos ante el Señor. Cómo hemos vivido, cómo hemos andado, cómo hemos pensado todo. Ese día.
Pero Romanos capítulo 14, algunos, critica a otra persona, murmura a otros hermanos, menosprecia a los hermanos. Ese error, pecado, será, ¿qué? Castigado. No castigo con ir al infierno, no. Tendrá gran vergüenza. Así explicados. Hay muchas cosas explicadas. Entonces, Juan también explicó mucho, sobre todo Apocalipsis sale muchísimo. Judas, poco después, Judas. Capítulo 1, solo un capítulo. Versículo 14 y 15. Él explicando de Enoc, él menciona este tema. Judas, capítulo 1, versículo 14, 15. De estos también profetizó Enoc, ya antes del diluvio Noé, Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ustedes, época de Noé, usted todo sabe, estaba lleno de violencia, maldad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pero Enoc solo caminaba con Dios. ¿Cómo podría ser así? Está lleno de suciedad, maldad, malas cosas, pecados, violencias. Ya hoy en día, por ejemplo, aquí, España, homosexual, etcétera, no puede mencionar. Todo el mundo, según su conciencia moral, no es correcta. Eso, sabiendo, pero porque todo el mundo, a los hombres no les gustan, piensan, tienen razón algo, por eso sabiendo eso no es correcto, pero no puede hablar. Época de Noé está lleno de violencia, maldad, pero Enoc, séptimo, desde Adán, él caminaba 300 años con Dios. ¿Cómo podría ser esto? Caminaba significa siempre estaba con el Señor. Siempre alababa al Señor. Siempre vivía según voluntad del Señor. Caminaba con el Señor. Así. ¿Por qué? Aquí, con este versículo, podemos como suponer poco. Él había visto segunda venida de Cristo. Dios dio esa revelación, visión. Él también era profeta. Dios cómo juzga al mundo, a los impíos pecadores. Él había visto. Por eso, él apartando del mundo pecado, él 300 años soportando, él caminaba con Dios. Eres Enoc. Él era Enoc. Estos, Judas, mencionando otra vez, él también explicó sobre segunda venida de Cristo. Ya, yo quiero decir, ustedes, la Biblia está lleno de su venida, segunda venida de Cristo. Sobre todo nosotros estamos en esa época. Israel ha vuelto. ¿No? Israel ha vuelto. Ahora su tierra ha venido a ser como huerta de Edén. También Europa está uniendo como un país. Tecnología avanzada. Está ya desapareciendo dinero efectivo con mano derecha y frente podríamos comprar o vender. Ya todo preparado. Y terremoto. Y hambruna, hambre. Peste. Montón de señales. Guerra sobre todo. Todo en nuestra época. Todo al instante.
mismo tiempo, ya todo se ha cumplido. Ya. Pues nosotros no sabemos cuándo vendrá, pero sabemos, estamos muy cerca. Segunda venida de Cristo. Esto para el mundo es una noticia muy tristeza. ¿Por qué? Señor juzgará impíos, pecadores. Pero para los salvos, eso, esperanza gloriosa. Por eso, todos los salvos verdaderos, la Biblia ha explicado, aguardando la esperanza de estos, esperando su venida. Has explicado eso. Ustedes, sinceramente, esperando al Señor su venida, viven o a veces, cuando tenga tiempo, piensan a veces su segunda venida. Vamos a ver, por ejemplo, Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo. Esperar a su Hijo, los hermanos tesalonicenses, ¿no? Al cual resucitó de los muertos y a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Ya hemos buscado Tesalonicenses, por eso vamos a ver poco más. Capítulo 2, versículo 19. Ya cada capítulo sale misma palabra. Vamos a ver, 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de qué? Me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ya capítulo 2 sale aquí, en su venida. Capítulo 3, último versículo. Último versículo, 12-13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venidad, aquí también, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Capítulo 5 sale un montón. Ya, no necesita buscar. Ya, muchas. Ya. Yo quiero decir, los hermanos tesalonicenses, ellos llevaban la vida cristiana muy bien. ¿Por qué? ¿Sabes? Capítulo 1 explicado. Ellos esperaban muchísimo al Señor, su segunda venida. ¿Entiende mi palabra? Por eso puede guardar su vida, su corazón. Si no, vivirían como mundanos. Ya, vamos a buscar solo 2 versículos más, con mismo sentido aquí sale. Primera Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también esperaban la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la vida cristiana. El último versículo, Tito, capítulo 2.
Tito capítulo 2. Versículo 12, 13. 12, 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí he explicado la vida cristiana, sobre todo, aquí dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, eso es la vida cristiana, ¿no? Primero, renunciando a las malas cosas. Aguardando la esperanza, ¿qué? La manifestación gloriosa de nuestro Salvador, gran Dios, Jesucristo, su segunda venida. Ya, vamos a concluir, hermanos. Ya. Yo hoy quiero decir, toda la Biblia enseña muchísimo su segunda venida. Ustedes sinceramente son creyentes, también esto hay que creer. No hagan mismo error como judíos. Ellos conocieron palabra de Dios, por eso esperaban a Cristo, pero no han preparado. Cuando vino Cristo, entre ellos ninguno recibieron a Cristo, solo unos pobres pastores, ovejas y magos extranjeros. La Biblia se enseña. Hoy en día todo el mundo, todo lo creen, dice segunda venida de Jesús, hablan todo. Pero, ¿problema qué es? ¿Se han preparado para segunda venida? Solo habla. ¿No? ¿Qué? Estos. Cada uno hay que preparar. ¿Por qué? Eso, cuando leemos la Biblia, segunda venida a Cristo, un acontecimiento grandes, maravillosos. Con nuestro cerebro no podemos imaginar estos. Dios directamente mostrando su gloria viene para juzgar al mundo. Entonces cada uno hay que preparar para la segunda venida. Sobre todo, yo hoy solo he explicado la Biblia como mencionado en alguna parte. Próximo domingo yo quiero explicar en la historia. En la iglesia hay falsa doctrina de este tema. En el mundo, sobre su segunda venida. Por eso, en la historia, muchísimos creyentes se han corrompido. ¿Por qué? Teniendo mal doctrina, mal entendido este tema, no esperaban al Señor. Ya. Y San Mateo capítulo 25, segunda parte, los talentos, esa parábola también necesitamos conocer. ¿Quién aceptado antes? ¿Quién rechazado? Aunque todo parece siervo, trabaja, pero ¿quién acepta? ¿Quién rechazado todo? Aquí explicado. Entonces, ustedes no se olviden, por favor, de esta palabra, segunda venida a Cristo. Esto es, ya. Hoy yo explico hasta aquí. Ya vamos a orar, terminemos. Señor, te damos gracias. Entre mucha gente, tú conociendo a nosotros, cada uno de nosotros, nuestro nombre, nuestro corazón, nuestra vida, tú nos llamaste con tu misericordia, con tu evangelio. Muchísimas gracias. Antes nosotros pensábamos, en el mundo hay felicidad, hay gozo, pero ahora nosotros entendemos que en este mundo no hay felicidad verdadera ni gozo verdaderos. Está lleno de violencia, maldad, sufrimientos, enfermedades, guerras, dolores, las muertes. Pero Señor, tú quieres darnos la vida eterna, esperanza verdadera. Por eso, a través de la Biblia nos enseña en muchísimos sitios tu venida, segunda vez. Señor, queremos conocer correctamente tu palabra, queremos seguir según tu palabra. Guíanos, por favor. Entre nosotros, ninguno perecer ante ti. Nosotros, Señor, queremos muchísimo, ninguno perezca delante de ti. Guíanos, por favor. Abre los ojos de entendimientos para que conozcamos bien tu voluntad, tu palabra.
Señor, guíanos, por favor. Solo queda una semana para el retiro de verano. A través del retiro queremos anunciar tu evangelio, queremos salvar muchas almas, porque queremos compartir tu gran gracia, gran misericordia. Señor, utilízanos preciosamente por tu evangelio. También, Señor, ayúdanos para que nosotros trabajemos correctamente tu gran obra. Guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.